esperen que me está avisando, cómo él va y viene con lo que va pensando y al mismo tiempo se va preguntando, ¿no? Dice, bueno, ¿se puede pensar en esta desproporción que hay ideas nuevas, que surgen cosas nuevas respecto del sueño, que hacen que lo que se diga luego sea más extenso? Él dice, bueno, no. Todo lo que se diga del sueño luego es del sueño mismo. No hay nada nuevo. En todo caso, lo que va a decir después, van a aparecer las conexiones entre las ideas latentes que están representadas en el sueño. Dice, toda la elaboración onírica reposa sobre una condensación permanente e inquebrantable. Dice, bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta condensación? Dice, podríamos decir que se trata de una exclusión, dice, ¿no? Bueno, de que hay ideas que no llegan y que se descartan. Él va a decir luego, bueno, no es que esas ideas se descartan, sino que son ideas que caen bajo la censura y entonces no aparecen en lo manifiesto, pero que no es que quedan excluidas, dice, porque, lo voy a leer textual, dice, cualquiera que sea el sueño que sometamos a esa disección, o sea, a la interpretación, confirmaremos los mismos principios. Dice, esto es, que los elementos del contenido manifiesto quedan constituidos a expensas de la totalidad de las ideas latentes, y cada uno de ellos se muestra múltiplemente determinado con relación a dichas ideas. Esto respecto de me llama la atención esto de la totalidad, ¿no? Que son todas las ideas latentes las que van a ponerse en jaque respecto de lo manifiesto. Otro de los procesos, no me quiero pasar con el tiempo, así Marité está cómoda para charlar, dice, otro de los procesos que aparecen en el sueño, que hacen que se deforme, es el desplazamiento. Dice, Freud observa que los elementos que aparecen como importantes y esenciales en el contenido manifiesto no aparecen con el mismo valor en el contenido latente. Y lo que luego se revela como contenido esencial en lo latente puede no aparecer en lo manifiesto. El contenido manifiesto y el contenido latente están diferentemente centrados. Se produce entonces lo que él va a llamar desplazamiento. Dice, el valor de una idea latente no se conserva como tal en el contenido manifiesto. Voy a leer algo de eso para poder trabajarlo textual. Dice, habremos de pensar, habremos de pensar, por tanto, que la elaboración onírica se exterioriza un poder psíquico que despoja de su intensidad a los elementos de elevado valor psíquico y crea, además, por la superdeterminación de otros elementos menos valiosos, nuevos valores que pasan entonces al contenido manifiesto. Cuando así suceden, habrán tenido efecto en la formación del sueño una transferencia, dice, y un desplazamiento de las intensidades psíquicas de los diversos elementos, procesos de los que parece ser resultado la diferencia observable entre el texto del contenido manifiesto y el del latente. El proceso que así suponemos constituye precisamente la parte esencial de la elaboración de los sueños y le damos el nombre de desplazamiento. Él va a decir entonces que el desplazamiento y la condensación son los grandes obreros del sueño, ¿no? Y que las ideas que aparecen en el contenido manifiesto, que son diferentes de las que luego van a aparecer en el contenido latente, surgen porque están libres de censura de la resistencia.
¿no? Luego él va a hablar de los medios de representación del sueño. Lo que se va a preguntar es cómo es que el sueño representa esas ideas latentes. Y dice, cuando la masa total, estoy en la página 536 de López Ballesteros, dice, cuando la masa total de estas, por ahí aclaro, porque bueno, era tanto lo que para leer que a mí me pareció interesante poder ir como subrayando aquello que daba cuenta de la escritura del texto, del texto onírico, digamos, ¿no? de esto que él hace hincapié al principio. Dice, cuando la masa total de estas ideas latentes es sometida luego a la presión de la elaboración onírica, bajo cuyos efectos quedan los diversos fragmentos subvertidos, desmenuzados y soldados, como los témpanos de hielo a la deriva, dice, surge la interrogación de cuál ha sido el destino de los lazos lógicos que hasta entonces había mantenido la cohesión del conjunto. Cuando leía esto me acordaba de lo que decíamos de la composición pictórica, digamos, ¿no? Porque la composición pictórica aparecen en la imagen los lazos, mientras que lo que dice Freud es, bueno, en el sueño esto no aparece así. Entonces él dice, ¿qué representación alcanzan en el sueño los términos así, porque, tan, aunque, o, dice, y todas las demás conjunciones sin las cuales nos es imposible comprender una oración o un discurso? ¿Sí? Bueno, inicialmente él va a decir que el sueño, que la elaboración onírica va a destruir estas conjunciones, o que no hay representaciones para esto que nos permite en el decir, digamos, del lenguaje oral o escrito, que hace que se puedan entender, ¿no? Las oraciones y que las oraciones no estén, o que la escritura no esté armada como estancos separados, ¿no? Bueno, inicialmente él va a decir esto, bueno, la elaboración onírica rompe con esos lazos, pero después él se va a dar cuenta que hay algunos sueños que dan cuenta de estos lazos lógicos entre las imágenes que aparecen, ¿no? Y va a dar algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, dice, si aparece la coherencia lógica como simultaneidad, que sería la I, ¿no? que hace conexión dos oraciones, o sea, la reunión de dos oraciones, dice, esto aparecería en el sueño, en las imágenes oníricas, como una cercanía de los elementos. O sea, él dice, bueno, esos elementos que están juntos, que están espacialmente juntos, pueden pensarse como unidos o conexiones o conectados con una I. Es un elemento y el otro. Dice, de la misma manera, aquí hace menciona la escritura alfabética, dice, de la misma manera que si nosotros tenemos una A y una B, dice Freud, podemos unificar los sonidos y uno no dice A, B, dice AB. Bueno, pensaba, los niños pequeños, cuando empiezan a escribir, empiezan diciendo A, B, o sea, mencionan el nombre de las letras y es un proceso que tienen que transitar para poder relacionar esa imagen de la letra con un sonido y entonces unirlas y que aparezca la sílaba, digamos, ¿no? Esto puede, bueno, esto en relación a la I, digamos, ¿no? Como conexión. Después dice, hay relaciones causales en los sueños que aparecen y que uno puede, a partir del contenido manifiesto, pensar que hay algo de la causalidad jugada,
y dice que esto va a aparecer en lo latente como tal cosa o tal otra causa tal efecto u otro efecto, ¿no? O esto o lo otro. Dice, bueno, esto puede aparecer o con dos sueños distintos, uno primero y otro después, entonces ahí aparece la causalidad, puede ser un sueño primero más corto y uno más largo, o dos de la misma dimensión, o también puede aparecer que se produzca en un elemento onírico, en una imagen onírico, la transformación de una cosa en otra o de una persona en otra. Pero advierte y dice, bueno, pero solamente si en el sueño se ve esa transformación, ¿no? Se observa la transformación. Después está lo que él va a llamar como antítesis o contradicción. Dice, bueno, de la contradicción prescinde como si no existiera el no. ¿No? Bueno, sabemos que no. Con lo cual dice, va a aparecer como una reunión también, ¿no? Un mismo elemento va a poder significar una cosa o lo contrario. Y lo que me pareció interesante es que ahí, en ese punto, esperen a ver si encuentro la llamada, hay una llamada a pie de página que dice, me reveló el hecho, cuando él habla de esta forma en la que aparece la contradicción o la antítesis en el sueño, dice, me reveló el hecho sorprendente, confirmado por otros filósofos, de que los idiomas más antiguos se comportan en este punto idénticamente al sueño. Al principio no poseían sino una sola palabra para designar los contrarios que constituían los extremos de una serie de cualidades o actividades. Dice, y no construyeron sendas dignaciones para los dos contrarios, dice, sino seguramente por medio de ligeras modificaciones de la primera palabra común. O sea, era una palabra que designaba las dos antítesis y alguna modificación mínima hacía que se pudiera pensar una o la otra. Lo que Freud va a decir, bueno, va a ser en las ideas latentes lo que se diga del sueño, que se pueda escuchar algo del valor que tenga ese elemento. Y luego, y acá me detengo un poquito más y termino, él va a hablar de la analogía, la coincidencia y la comunidad. Y va a introducir acá el concepto de identificación, que lo que decíamos con Marité, que lo trae de una manera particular, digamos, y va a decir, son representadas, estamos hablando de cómo el sueño representa lo análogo, lo que coincide, o una comunidad, digamos, ¿no? Algo que es muchos, pero que aparece con uno, con un elemento. Dice, son representados generalmente por el sueño mediante la síntesis. Él antes, en alguno de los puntos anteriores, hace una diferencia entre la síntesis y el trabajo analítico. A mí me pareció interesante, porque dice, bueno, el trabajo de análisis no concluye, ¿no? En el sentido en que, bueno, siempre que nos permite, me parece que está hablando de la lectura, digamos, en el sentido en que nos permite alguna otra interpretación y puede quedar abierto al modo de la pregunta. Él dice, el trabajo de síntesis no, ¿no? La síntesis tiene que contener todos los elementos que uno quiere transmitir en eso que está diciendo, ¿no? Que pensaba que en los textos de Freud aparecen la síntesis, ¿no? Aparece todo el relato, toda la escritura del trabajo de investigación, y después aparece una síntesis en donde él va más, ¿no? Dice, entonces son representadas generalmente por el sueño mediante la síntesis en una unidad de los elementos que las componen. Cuando esta unidad, subrayo unidad, no existe de antemano en el material del sueño, es creada al efecto. En el primer caso dice, hablamos de identificación.
Y en el segundo, cuando se forma, dice, es una formación mixta. La identificación es utilizada cuando se trata de personas y la formación mixta cuando los elementos que han de ser fundidos en una unidad son objetos. No obstante, también pueden aparecer formaciones mixtas en relación a las personas. Dice, la identificación consiste en que solo una de las personas enlazada en una comunidad pasa a su representado, quedando las demás bajo la censura. O sea, aparece una de las personas representando a todas las que quedan sin poder pasar al contenido manifiesto. Y la formación mixta, dice, es una representación con características de varias de las personas que se encuentran enlazadas por alguna cuestión, digamos, y que aparecen representadas. Va a decir Freud aquí que el sueño es egoísta. Dice, cuando el yo no aparece la persona del soñante, no implica que no esté, siempre va a estar el yo del soñante representado, dice. Y si aparece una persona extraña, desconocida para el soñante, dice, bueno, sospechemos que detrás de esa persona está el yo de quien sueña. Y a veces, dice, puede pasar también que aparece el yo de la persona, o sea, la persona en el sueño, pero él dice, bueno, seguramente detrás de esa representación del soñante, del yo de la persona, también hay otras personas, ¿no? Por identificación hay otras personas. También pueden aparecer varias personas y detrás de esas varias personas aparecer el yo o viceversa. De aquí se deduce que hay entre uno, ya sea entre ese extraño o el yo que aparece, y las otras personas. Yo utilicé rasgo, la palabra rasgo para entenderlo, pero él no lo usa así, pero algún rasgo identificatorio, ¿no? Algún rasgo que da cuenta de que todas esas personas están representadas por una, pero que se enlazan por ese rasgo. Dice, así pues, se puede representar nuestro yo en el sueño, dice Freud, directamente, apareciendo directamente, o mediante su identificación, dice, con otras personas distintas. Bueno, hasta acá me parece que estaría bien, después en todo caso podemos ir charlando y que continúe Marité. Me muteo, Patricia. Bueno, la verdad que es un texto muy complejo, digamos, para pensar la identificación como uno la piensa, porque eso lo hablábamos con Paula, ¿no? Estamos en 1900, él está construyendo la primera tópica. En este capítulo, él se dedica a pensar los mecanismos de producción del sueño, que consisten justamente en lo que él llama esta escena onírica, donde aparecen imágenes. El sueño todos sabemos, es un conjunto de imágenes. Y él, digamos, justamente en lo que me toca puntuar a mí a partir de lo que él va a llamar el cuidado de la representabilidad, él va a ubicar entonces que esta producción onírica que está conformada por imágenes tiene un contenido representacional, es decir, representa o está ligado a ciertas palabras. Es decir, el capítulo, el ítem que yo voy a desarrollar es sumamente interesante porque él avanza en esto que Paula venía formulando, que es estos dos soldados que son el desplazamiento y la condensación, están de alguna manera animados en un trabajo fundamental del sueño, porque claramente estaría, él acá no lo dice así, el sueño mismo
y el trabajo del sueño que consiste en esta escena donde nos conectamos al despertar con esto que soñamos y empezamos a poner en palabras esto, y hay entonces una traducción de la imagen en palabras, ¿no es cierto? Él va a decir que el desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Pablo lo había explicado muy bien, permite, digamos, el acercamiento de determinadas ideas latentes por continuidad, ¿no es cierto? Pero también le va a plantear que se puede producir el desplazamiento por una permuta de la expresión verbal de las ideas correspondientes. Un elemento cambia su expresión verbal por una distinta, ¿no? Por ejemplo, va a plantear que las imágenes a veces del sueño pueden aludir a una idea abstracta, ¿no? Volviéndose en imágenes que deberán entonces traducirse. Porque por ahí es cierto, imágenes concretas aluden a una cuestión abstracta. Entonces él en este ítem va a centrarse en el valor que tienen las palabras en la formación de sueños, ¿no? Es decir, como si las ideas latentes se pudieran, digamos, y debieran expresarse como palabras y frases con conectividades, ¿no? Y él acá tiene una frase que es una perla, porque claramente esto nunca es abandonado del todo. Es decir, lo que Freud propone para la lectura del sueño no es abandonado jamás para pensar cualquier otra, digamos, manifestación o producción o formación del inconsciente. Es como si el libro de los sueños, acá este capítulo prepara el siguiente, donde desarrolla el esquema del peine, todo lo que ya nosotros todos sabemos. Él está formulando esta lógica del trabajo del inconsciente como tan diferente de lo que sería el trabajo de la conciencia, y fundamentalmente él se va a interrogar por esta enigmática conversión de las imágenes en palabras, ¿no? Es decir, en el sueño hay una conversión de ideas de palabras en imágenes, y en la traducción una conversión de esas imágenes en palabras, ¿no? Él va a decir que la palabra la podemos pensar como punto de convergencia de múltiples representaciones. Es, por así decirlo, un equívoco predestinado. Fíjense, equívoco predestinado. Y las neurosis, fobias, representaciones obsesivas, aprovechan las ventajas que la palabra les ofrece para la condensación y el disfraz. Es decir, que el trabajo de los dos soldados, que no, como decía recién Paula, del desplazamiento y la condensación, son posibles por la equivocidad presente en el lenguaje. Si el lenguaje no fuera equívoco, no estuviera prestado, digamos, a múltiples significaciones, a partir de los quiebres fonemáticos que uno produce al leer, no habría la posibilidad de ninguna formación del inconsciente, ¿no? Ni del sueño, ni del síntoma, ni del fallido, ni del olvido. Entonces, él se va a preguntar, y esto me parece crucial, cómo interpretar entonces cada elemento onírico, ese, como decía Paula recién, ¿no? Ese elemento que forma este rebusque, forma este jeroglífico, ¿no? Por un lado, si debe ser tomado en su sentido positivo o negativo, es decir, qué valoración tiene para el psiquismo, si un valor, diríamos, de placer o displacer, positivo o negativo, si debe ser interpretado como reminiscencia, es decir, buscar en ese elemento el resto diurno, podemos pensar,
qué imagen pudo haber quedado ahí en reserva para después producir el trabajo del sueño, si debe ser tomado simbólicamente, es decir, buscar el sentido de ese elemento, o si debemos utilizar, y esto me parece lo fundamental, su sentido literal. Es decir, que él va a proponer justamente esta idea de avanzar respecto de no comprender el sueño, es decir, no buscar el sentido a través del simbolismo, como se hacía en los sueños en la antigüedad. Porque el que va a plantear acá, que la interpretación simbólica de los sueños, tal como se producía en la antigüedad, que bueno, si alguien soñaba tal cosa, simbolizaba tal otra, se ve mucho yo no sé, en el tarot, o en muchas de estas disciplinas, ¿no? Esta cuestión del simbolismo, porque él va a decir una cosa interesantísima, que el simbolismo es aportado por quien interpreta. Entonces, él va a plantear que la única manera de no meterle uno como interpretador un sentido al sueño y decir, bueno, si usted soñó con el 5, es la quiniela, ¿no? Usted soñó con el 56, es la caída. No, si se cayó, es que desde el 56 apuesta al número, ¿no? Esta idea de... Entonces, él diciendo que apelando a la literalidad, es decir, apelando a lo que serían las asociaciones, esta cuestión literal de ir buscando los fonemas que se van asociando, que se van articulando a la letra, ¿no? Leyendo a la letra y no comprendiendo, es posible ir encontrando la multiplicidad de sentidos, porque no hay un sentido en el sueño. Hay una multiplicidad de sentidos, que es este tema de, por eso la asociación libre, que es dejarse llevar por la metonimia. Es decir, la metonimia, digamos, está sostenida en el malentendido, en la equivocidad, ¿no? Entonces él va a plantear que esto es muy interesante. Él da un fragmento de un sueño de una señorita que está, por ejemplo, en un teatro y ve en uno de los actores, o lo confunde, lo alude a su amado, y sueña que en el palco hay un carbón que está ardiendo, ¿no es cierto? Entonces él va a plantear que lo que hay que pensar es la literalidad del carbón, es decir, el carbón quema, ¿no? Como queman las pasiones, ¿no? Es decir, hay un quemar, ¿no? Que es equívoco entre el quemar del carbón y cómo se alude metafóricamente a una pasión que a uno lo incendia, ¿no? Bueno. El punto siguiente es él ya va a avanzar en discutir esta representación simbólica en el sueño y se pregunta si habrá nuevos sueños típicos, si tendrán los símbolos del sueño, que de alguna manera siempre hay símbolos, uno puede apelar a que hay símbolos, por ejemplo, los elementos. Por ejemplo, ¿qué simboliza el falo? ¿Qué simboliza la relación sexual? Él empieza a hacer todo un despliegue de que subir y bajar escaleras puede simbolizar la relación sexual, etc. Y él va a plantear si los símbolos pueden tener una significación fija, ¿no? Y él acá en ese sentido se mete en esta discusión de que, bueno, la fijeza que tenían los sueños típicos y las representaciones, digamos, de los símbolos, en realidad eran interpretaciones fijas, ¿no? En realidad no hay tal relación simbólica fija, sino que lo que se fijan son ciertos simbolismos en relación a los ideales, ¿no? Es decir, como que siempre el simbolismo trata de buscar un ordenamiento valorativo que tiene que ver con el ideal, ¿no? Entonces, él va a plantear que evidentemente en su lectura de los sueños, él ha encontrado en el despliegue de muchos simbolismos las fantasías sexuales. Y en ese sentido, como que en los sueños siempre hay, de alguna manera, la expresión
de posibles deseos que responden, que pueden ser eróticos o que responden a la sexualidad infantil. Es decir, en ese punto avanza en la hipótesis del sueño como expresión de deseos, ¿no? Es decir, que en el sueño se cumple, esto lo va a desarrollar mucho más claramente en el punto que viene, ¿no? En lo que sería los mecanismos psíquicos del sueño, donde trabaja el esquema del Peine, ¿no? Y él va a explicar que por el trabajo de represión que ha sufrido en la infancia la sexualidad, se explica la perdurabilidad y la fuerza del deseo infantil que se va a expresar en los sueños. Pero él va a hacer una aclaración aquí, esto es muy importante, que la presencia de este deseo infantil que ha sido reprimido y que entonces se expresa de alguna manera en última instancia en los sueños, no significa que todos los sueños reclamen una explicación sexual. Es como si él dijera, bueno, me han acusado de pansexualismo porque yo descubrí la sexualidad infantil. Pero yo no soy pansexualista, es decir, no creo porque en ese punto es como si él recortara la diferencia entre la sexualidad infantil, ese deseo infantil, esta fijación de ciertos goces que quedan perdurablemente para el sujeto, de lo que sería la construcción del erotismo y de la sexualidad adulta después de la segunda vuelta de la pubertad, ¿no? Yo creo que acá él no lo dice, pero de alguna manera trata de situar esta diferencia, ¿no? Como que estas marcas de estos goces en la infancia son los que después se tomarán para de alguna manera ubicar, ¿no?, lo que sería la sexualidad adulta, ¿no? Por supuesto que esto está así enunciado y no desarrollado, porque bueno, para el desarrollo de esto están los 3 ensayos y otras cuestiones más, digamos, ¿no? Bueno. En el punto F, él habla del cálculo y el discurso oral en el sueño, donde él va a plantear que en el sueño pueden aparecer de alguna manera números y que estos números responden, digamos, a representaciones numéricas que habrá, digamos, que situar en relación a coordenadas vitales, a momentos, a situaciones, ¿no? Como que evidentemente los números nos dan, digamos, una traza abstracta, pero que nos dice bastante de ciertas cuestiones, digamos, muy persistentes y muy propias de ciertas coordenadas y de ciertas fijaciones, ¿no? Él acá tiene una frase muy interesante que él plantea, que la elaboración onírica no calcula ni acertada ni erróneamente, sino que se limita a reunir en forma de cálculo matemático números entramados en las ideas latentes y que pueden servir de alusiones, fíjense, a un material no representable. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Que puede haber de lo no representable. Él venía hablando del cuidado de la representatividad, ¿no? Lo representable, pero también está lo no representable, lo que él después va a ubicar como el ombligo del sueño, en ese punto de fuga que queda abierto, que queda, digamos, sin enlace con la representación verbal o con lo dicho, ¿no? Y por otra parte, otra frase interesante que yo recorto de acá es que la elaboración onírica no puede crear discursos originales. Reelabora frases con fragmentos de frases oídas durante la vida diaria, ¿no? En ese sentido es como que él le quisiera restar al sueño este contenido oracular, ¿no? En el sentido de que hay un otro que nos habla en el sueño y que nos dice frases sabias y que nos anuncia, bueno, un poco lo que ven los videntes, ¿no? Los que sueñan, ¿no? Que en el sueño el oráculo, el otro Dios les habla, ¿no?
sino que en algún lugar, digamos, esto es algo que tiene que ver con el deseo inconsciente, es decir, con alguna frase que viene a representar alguna emoción, que viene a representar algo del campo del deseo del soñante. Lo importante de toda esta construcción es que él está en la primera tópica. Él, para poder situar y pensar todas estas cuestiones cabalmente desde lo que tendría que ver con el campo del yo, el ello, el superyo, bueno, es necesario, bueno, en principio la introducción al narcisismo y después la construcción de la segunda tópica, ¿no? Pero claramente este capítulo es muy interesante de cómo él va, digamos, sentando las bases realmente de lo que es el discurso analítico y esta cuestión del trabajo del inconsciente y cómo somos trabajados por el inconsciente, ¿no? Bueno, el punto siguiente es el punto de los sueños absurdos, donde él va a plantear que lo absurdo del sueño se desvanece cuando profundizamos el sentido, cuando vamos a trabajar con estos dos soldados que son el desplazamiento y la condensación y vamos avanzando en la guía asociativa. Y el sueño muestra, dice, con una máxima sensatez, allí donde más disparatado parece, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Que justamente lo más disparatado es donde realmente, digamos, uno puede leer una mayor aproximación a lo verdadero que está articulado en el sueño, ¿no? Y también que los juicios pueden aparecer en el sueño perteneciendo a las ideas latentes, ¿no? Como que también en esta absurdidad se juega una lógica, ¿no? Se juega la lógica del inconsciente, digamos, ¿no? Por último, y que es, me parece un punto crucial, él se pregunta por los afectos en el sueño, ¿no? Recordemos que él en este tiempo de su construcción teórica ubica la cuestión del afecto y de la representación, ¿no? Es decir, el campo del afecto y el campo de las ideas, digamos, ¿no? Y él toma una observación de un tal Stricker que plantea, este señor, dice, es muy interesante lo que dice este señor, porque dice, cuando soñamos con ladrones y sentimos miedos, los ladrones son imaginarios, pero el miedo es real. Los contenidos de las representaciones han pasado por desplazamientos y sustituciones, mientras que los afectos, dice Freud, han permanecido intactos. Entonces, él va a situar que la elaboración lleva a cabo la represión de los afectos. Todos sueños, fíjense, las ideas que constituyen Maritete, yo no te escuché, Marité, te habías muteado en un momento. Te habías cancelado. No me di cuenta. Fíjate. ¿A dónde llegué? Que todo sueño se revela como transacción. No. Ahí, ¿no? Cuando estabas terminando terminando la idea de los ladrones, de los ladrones, digamos, claro. la cuestión del afecto y de la imagen. Claro, como que la elaboración lleva a cabo la represión de los afectos. Todo sueño se nos revela, ¿no?, como transacción entre poderes psíquicos en pugna. Las ideas que constituyen el deseo deben combatir. Fíjense que habla de ideas que constituyen el deseo. Deben combatir la oposición de la censura. Y en segundo lugar, el pensamiento, acá dice inconsciente, aparecía emparejado con su antítesis contradictoria. Acá usa inconsciente, pero en realidad él todavía habla de lo preconsciente más adelante. Es decir, es como que todavía no está muy formalizado. Hay que esperar el capítulo siguiente para que él localice la instancia inconsciente, ¿no? Como
como un formato de escrituras y con una lógica. La coerción de los afectos, se plantea Freud acá, sería la segunda consecuencia de la censura onírica, así como la deformación de los sueños fue su primer efecto. Quiere decir que no solamente se deforman las ideas para que puedan de alguna manera aparecer deformadas, sino que hay también una cierta coerción de los afectos, la necesidad. Por eso, más adelante yo pensaba, el sueño aparece como realización de deseos, pero también, digamos, es el guardián del dormir, es decir, tiene que haber una regulación de los afectos, porque cuando los afectos no quedan regulados, no quedan como de alguna manera, no hay una cierta coerción, el exceso de los sueños es lo que va a producir el sueño de angustia, el despertar o la pesadilla. Así que también hay una regulación, ¿no? Entonces, él va a plantear que la censura, una frase muy interesante, nos aconseja que reprimamos nuestros afectos. Yo diría que los regulemos. Por eso en el sueño también hay la deformación onírica está al servicio de la regulación de los afectos, en particular de la angustia, diría Lacan, ¿no? Entonces, finalmente, vamos llegando al final, y salteé todos los sueños, porque si no era esto imposible. En el último punto, que va a llamar la elaboración secundaria, lo primero que él se pregunta, y me resulta también muy interesante, es que él se va a preguntar, ¿qué significa el juicio crítico? Esto no es más que un sueño. Dice que es tan presente en los sueños mismos, como que en el mismo soñante, en el medio de un sueño muy absurdo o con vías de angustiarlo, aparece la frase, esto no es más que un sueño, y se puede seguir durmiendo, digamos. Entonces él va a plantear que la instancia psíquica que ejerce la censura participa en la formación de sueños, ¿no? Es decir, que claramente la división subjetiva sigue funcionando en esa actividad onírica, pero funciona de un modo diferente en la vida del sueño que en la vida despierta, que va a ser la hipótesis que sigue en el capítulo siguiente, que es donde él va a plantear que en el sueño este despliegue onírico es posible justamente porque está impedido el acceso a la motricidad por la misma actividad onírica, ¿no? Por eso este impulso a lo regrediente, ¿no? Es decir, esto se explica todo en el siguiente capítulo, ¿no? En este capítulo lo va a plantear también algo muy interesante de cómo se emparentan las ideas latentes, que son las creadoras del sueño, con lo que él va a llamar las ensoñaciones o sueños diurnos, que aquí él va a ubicar como fantasías, ¿no? Como que hay un emparentamiento entre la ensoñación y las imágenes oníricas, como que también de estas ensoñaciones, estas fantasías que están ligadas a deseos, se obtienen estos residuos que se despliegan en los sueños, ¿no es cierto? Bueno, en algún lugar él va entonces a emparentar las fantasías diurnas con lo que serían las fantasías, las imágenes oníricas, en tanto realizaciones de deseo, ¿no? Entonces, la labor anímica, él va a plantear que se desarrolla en la formación de sueños, se divide en dos funciones, hace como una recapitulación. El establecimiento de las ideas latentes y la transformación de las mismas en contenido manifiesto. Las ideas latentes pertenecen a nuestro pensamiento preconsciente, no dice inconsciente, ¿no? Y la función que transforma las ideas inconscientes en contenido latente es peculiar a la vida onírica, ¿no?
esto es muy diferente, él va a decir, por eso, es como si él dijera acá, uno finalmente plantea en el seminario, qué sé yo, de la lógica del fantasma, de que los pensamientos son inconscientes. Bueno, esto de alguna manera está ya presente acá, es decir, como que en realidad lo que de alguna manera acontece en el sueño, donde bueno, predomina la idea latente, también nos rige en la vida despierta, solo que de otra manera, con una mayor eficacia de la represión, diríamos, ¿no? Pero que claramente digamos, las ideas son fundamentalmente inconscientes, ¿no? Y que esta función que las transforma en imágenes es peculiar de la actividad onírica. Entonces él va a dar esta frase que es muy fundamental, que este funcionamiento de las ideas latentes en lo preconsciente e inconsciente, diríamos, ¿no? Implican que es muy diferente el modelo del pensamiento despierto a este funcionamiento que nos muestra la actividad onírica. Es algo cualitativamente diferente. Y él va a decir algo así, que el inconsciente en realidad no piensa, calcula ni juzga, y se limita a transformar, ¿no? Es decir, como que estos pensamientos que nos piensan son escrituras, ¿no?, que de alguna manera producirán múltiples sentidos equívocos, por eso no hay un cierre, no hay una sola interpretación, hay de lo no interpretable, ¿no es cierto? Hay un campo allí, digamos, que nos habita, que es el campo de lo enigmático, de lo otro, y bueno, que esto es lo medular, y como en este texto de 1900 se juegan cuestiones que, bueno, Lacan sigue desplegando, no sé, hasta el fin de su enseñanza, ¿no? Bueno, hasta aquí, así nos queda un buen tiempo para la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, Marité. Bueno, muchísimo material, muy interesante. Así que bueno, yo voy a dar paso a la participación de todos. Así que ahí está Luz. Luz, bueno. Bueno, También está sí. Claudia después. Perfecto. Bueno, sí, la verdad que es un material inmenso y han hecho, hablando de los procesos del sueño, una condensación importante que para poder transmitir todo lo que hay acá de Freud. Y yo me quedé con 2 puntos de todos los que se desarrollaron. Cuando ustedes se preguntaban por qué Mazzotta ubicó este texto en relación a la identificación, y que cuando él trae lo de la identificación, en relación a la identificación y a la formación mixta de personas. Y ahí yo creo que le llama identificación, pero que después es otra cosa la identificación, como lo sigue trabajando, porque como que en un principio dice que uno se refiere a las cosas y otro a las personas. Dice que consiste en que solo una de las personas por una comunidad pasa a ser representada con el contenido manifiesto. Entonces, tomando la analogía, la coincidencia y la comunidad representada, y cómo toma la comunidad de elementos de formación mixta, lo más importante es que en realidad queda, esta comunidad de elementos queda proporcionada por la palabra, porque después, si la identificación y la formación mixta son o no una cosa distinta, si se trata en relación de las personas o en relación a las cosas, no me queda nada claro. Y sí, por ejemplo, con lo que vos, esto en cuanto a lo que habías trabajado vos, Paula, y en cuanto a lo que vos habías traído, la segunda parte, Marité, pensaba en el impedimento al acceso a la motricidad, ¿no? Y la deformación de no solo las ideas, sino también de los afectos. ¿Cómo pensar, justamente por ahí, porque tengo una paciente en este momento que me trae algo particular, que es el sonambulismo. Sonambulismo en un adulto. Uno ha escuchado el sonambulismo en niños.
pero una chica de 29 años que lo tiene desde la infancia y que continúa, ¿no? Que culmina con una especie de despertarse agitado de pesadilla, ¿no? Bueno, ¿cómo incluiría uno dentro de los procesos del sueño o de los fenómenos del dormir, el sonambulismo, donde no está impedido el acceso a la motricidad? Y que, bueno, no sé, eso es como una interrogante que estoy pensando. Pero bueno, esta cuestión de la identificación, la formación mixta, y en realidad que todo esto queda reducido, o lo importante es lo que proporciona la palabra en relación al contenido, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Luz. Bueno, seguimos con las preguntas, ¿les parece, Paula y Marité? Sí, no, me parecía que realmente es muy interesante, Luz, tu pregunta, la verdad que es muy interesante porque claramente en este tiempo de pandemia, vieron que el síntoma, uno de los síntomas predominantes es el insomnio. ¿No? Estaría el insomnio, que es la imposibilidad de dormir, y este tema del que vos ubicás del sonambulismo abre la pregunta respecto, digamos, de qué cuestiones se juegan en esta imposibilidad de que el sueño, tanto en el insomnio como en el sonambulismo, el sueño pueda cumplimentar esta función regulatoria de los afectos y de la angustia, que lo lleva a ser el guardián del dormir. ¿No? Acá en este capítulo no aparece el guardián del dormir, pero bueno, yo me lo acuerdo de los otros, pero claramente acá él habla de la necesidad de regulación de los afectos, ¿no? No solamente se cambian las ideas latentes, sino que tienen que regularse los afectos. La dimensión del afecto, todos sabemos que la angustia, fundamentalmente, la angustia es lo que no nos engaña y nos revela sobre la existencia de un exceso. Cuando el sueño, me parece que el sonambulismo uno lo pensaría en la dimensión, porque además el despertar angustioso, en la dimensión de esta imposibilidad de poder regular este empuje pulsional que lleva al desarrollo de la angustia. Si no se puede efectuar, me parece, pero bueno, lo dejo ahí, seguimos charlando, porque es maravilloso. Luz, gracias. No, gracias a usted. ¿Quieren que ponemos a Claudia? Está Claudia, Estela y Graciela. Dejamos que abren ellas tres y después siguen ustedes. Bueno, Claudia. Bueno, hola, gracias por las presentaciones. Bueno, en relación a esto que trae Luz, claro, hay en la de López Ballesteros, en la página 552, dice: en el reposo habremos de sentir como coartado el impulso que hace, digamos, la acción, ¿no? Que hace apropiado para la representación del querer y del no, que al mismo tiempo se opone, ¿no? Digo que hay algo en el sonambulismo, o sea, en el sueño se inhiben todos los músculos menos los oculares, que son los que siguen las imágenes. En el sonambulismo hay una falla, que es en el filtro talámico, justamente en el giro fornicatum, que bueno, viene de fornicar, ¿no? Pero hay una falla en el filtro, entonces no está inhibido como se debe inhibir, pero se viven esas imágenes en movimiento. Bueno, quería decir algo en relación a esto de los soldados, digamos que los soldados estos que por medio de la deformación, la condensación, la inversión, todas las vueltas que se hacen para que el yo quede bien parado, digamos, está el ello, que es el que tiene, digamos, en principio es como lo entiendo, ¿no? Pero por ahí eso, no sé dónde lo dice más adelante, pero hay algo así como unos soldados que están defendiendo el yo, ¿no? Que quede bien parado.
me parece, claro, que la labor que hace Freud es impresionante, ¿no? Porque hay toda toda la energía, toda la polenta que pone el analista, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Porque también lo que dice Freud es, hay veces donde el mismo paciente que está viendo que va a venir la interpretación por algún elemento que trae del sueño, incluso va a omitir alguna información del sueño para defenderse del propio analista. O sea, no es solo la defensa de esos soldados del propio yo, sino esos soldados también se quieren defender del propio analista que va preguntando, y se ve también como cuando los pacientes traen algunos sueños donde está muy comprometido algo que por ahí tiene que ver con un cuestionamiento de su propia estructura de vida, por ejemplo, donde aparece el propio marido como una amenaza, cómo se trata de esquivar, ¿no? O sea, hay todo un trabajo de soldados y del analista, un gran trabajo que hace. Después me parece muy interesante cuando habla del primer sueño y el segundo sueño, como que estar atentos al segundo sueño, que habla del mismo del primero, pero que lo esclarece. Y después en relación a la deformación, y habla de la representación plástica, que el sueño es, digamos, digamos, las ideas verbales, habla de lo verbal, que es más bien abstracto a veces, y que entonces la representación hace posible la condensación y la deformación, la representabilidad, no busca para... bueno, hasta ahí. Gracias. Bueno, Estela Maris, ¿querés seguir? Bueno, sí, yo llegué un poquito más tarde, así que no sé si habrán comentado, pero no por nada Freud pidió que se pusiera en su lápida el 24 de junio de 1900 se le reveló a Sigmund Freud el enigma de los sueños. Así que esto que presentaron ustedes dos, Paula y Marité, con tanto cuidado, en fin, da cuenta de ese orgullo freudiano. Respecto de algo que tomó Paula, que son las relaciones topológicas, la conjunción, la cercanía, lo que no aparece representado de manera, digamos, verbal, pero aparece representado de otra forma, y que Paula recordaba que estas relaciones topológicas se trabajan en los niños, ¿no? Es un texto, Paula, que vos me prestaste hace muchos años, de Jean Piaget, donde trabaja exactamente las relaciones topológicas, no en el sueño, pero en los niños, y Freud lo retoma. En este sentido es que me acordé de un texto cercano a la interpretación de los sueños de 1900, pero del proyecto que es previo, ¿no? El proyecto de una psicología para neurólogos, donde está el caso Emma, la protonpseudos histérica. Simplemente no voy a contar todo el caso, pero esta niña, Puber, no puede entrar a un negocio diciendo que los dependientes se ríen de sus vestidos. Y recuerda luego en el análisis una escena de los 8 años, donde los dependientes
le pellizcaron los genitales debajo de los vestidos. Esas dos escenas quedaron unidas por 3 elementos: la risa, los dependientes y los vestidos. Freud dice que el vestido es el elemento más inocente. Sin embargo, es el elemento que topológicamente, esto lo digo yo, está cercano, cubre los genitales. Y por otro lado, es el elemento que más deforma, porque ¿qué tenía que ver, dice Freud, el vestido a los 12 años cuando ella se vestía apropiadamente? Bueno, justamente el vestido es el que está más cerca de ese trauma, de lo que diríamos actualmente abuso sexual. Ahí también está, digamos, soslayado por Freud el goce en relación a que esta niña vuelve una segunda vez a ese negocio. Y el otro tema que justamente tiene que ver con lo que trae Luz, de la pesadilla y el terror nocturno. No para hablar de eso, porque sería algo interesante para hacerlo en otro momento, pero un niño me dice: le hice fuck you a la pesadilla y me desperté, en relación a lo que venimos hablando. Otro niño no le hizo fuck you y tuvo un larguísimo tiempo de terror nocturno, de esos terrores que se consultan a los neurólogos, porque el niño está dormido y está hablando y en ataque de pánico, parece como un loquito. Bueno, nada más. Gracias, Estela. Bueno, están Graciela, Osvaldo y Celia. Como hay menos de 10 minutos, ¿les parece que le damos lugar a ellas y a Osvaldo para hablar? Bueno, sí, Graciela. Sí, bueno, buen día. Bueno, mil gracias al enorme trabajo de Paula y de Marité, digamos, por lograr extraer de ese magma de palabras todo lo que pudieron hacer. Bueno, me volvió a impactar al escucharlas cómo lo que Freud encuentra en lo que va descubriendo en este asunto de lo que va a constituir como las formaciones del inconsciente. La lectura de Freud, digamos, va a ser de este trabajo enorme lo que llama las formaciones del inconsciente, en el sentido de lo que hace el inconsciente con lo real. Lo que hace el inconsciente, se podría decir, para que lo que llamamos lo real o lo que llamamos el goce pueda encontrar alguna suerte de traducción, transliteración, transcripción, en fin, que digamos, lo que me impacta, además de lo que significa todo esto, es cómo Freud crea un método terapéutico que es igual a lo que encuentra, ¿no? Digamos, él encuentra el trabajo que hace el inconsciente, esto que va a llamar el inconsciente, y es lo que va a hacer el analista en su función con su analizante, ¿no? O sea, hay una extraordinaria, digamos, creación que hace en este sentido entre el fenómeno y el método con el cual lo aborda, ¿no? Y tomando lo que decía Luz, me parece el ejemplo del insomnio o del sonambulismo en este sentido, donde Lacan dice, creo que en el seminario 21, que
que cuando no se duerme, cuando falla, digamos, el deseo de dormir, o quizá el sonambulismo tenga que ver con esto, no se trata de una mala conciencia, como se dice en el sentido moral, eso no me deja dormir, sino de un mal inconsciente. O sea, el inconsciente no está pudiendo trabajar como para que el deseo de dormir funcione o la motricidad cese en su trabajo, ¿no? En su forma. Bueno, me detengo porque si no es muy largo. Gracias. Muy bien, sí, Osvaldo, y después Celia. Decir una cosa muy cortita. En relación, por ejemplo, a esto que pica, que es el tema del sonambulismo, como se planteó. Hay una cuestión ahí que me parece que es importante, más allá del melatol y demás. Creo que lo que hay en juego, una cuestión que está claro que está, como decía Graciela, está fallando ahí el inconsciente, como dice Lacan en el 21. Es decir, está fallando el inconsciente. Pero en realidad sigue siendo una cuestión lenguajera. Es decir, ahí hay una cuestión en donde el lenguaje es el que, en última instancia, digámoslo así, o lo quiero decir así, en última instancia el que labura ahí es el lenguaje. A todos nosotros nos labura el lenguaje. Y nos labura el lenguaje en esos dos planos, diríamos así, o dos aspectos, digamos, o áreas, o lugares en donde de alguna manera nos labura, que es desde el punto de vista de la conciencia, yo pienso en la conciencia y el inconsciente. Yo pensaría ahí que si está fallando el inconsciente en su tramar, así con los dos trabajadores esos de los cuales se habló, no es tampoco, y en ese sentido creo que es importante acá, por lo menos en estos escritos freudianos, ¿no? Si bien está la cosa, digamos, la cosa del realce que le quiere dar a su propio descubrimiento, el descubrimiento del inconsciente propio, ¿no? Como dice el día esa noche de junio, ¿no? que él encuentra, con ese sueño que encuentra la madre con unos digamos, médicos que la llevaban, ¿no? Con sus picos, encuentra en ese sueño. Lo que quiero decir es que si bien ahí o se trata de ubicar esta relevancia o esta importancia, desde luego, que tiene el inconsciente, no es que el inconsciente, digamos, esté más arriba, por decirlo así, que el lenguaje. Es decir, el inconsciente forma parte de lo lenguajero, ¿no? Creo que esto es importante, porque ahí está toda la discusión con Laplanche, que decía que bueno, que el lenguaje está constituido, decía Laplanche, ¿no? El lenguaje está constituido por el inconsciente, y en realidad Lacan se cabreó ahí muchísimo, porque realmente no había entendido Laplanche lo que él quería decir cuando, con su frase. Pero a lo que voy es lo siguiente: como todo es palabrero, más allá del sonambulismo, no podemos retroceder con la palabra. Bueno, sigue Celia. Bueno, la verdad que un trabajo enorme y gracias por hacernos escuchar de nuevo este subrayado del texto, que cada vez que uno lo escucha vuelve a despertar nuevas cuestiones y a revivir, ¿no? El texto de un modo muy, muy fuerte. Breve, porque sé que estamos ya sobre la hora. Una era una pregunta que a lo mejor o la dejo planteada, que es la diferencia, como está nombrado este capítulo,
que lo hablábamos al inicio de la reunión, por Ballesteros y por Amorortu, ¿no? Que en Ballesteros es elaboración onírica y en Amorortu está nombrado como el trabajo del sueño. No sé si por ahí Cristina después nos puede ayudar o decir algo respecto de cómo lo nombra Freud, porque no lo sé, pero ahí hay una diferencia notable, ¿no? No es lo mismo elaboración que trabajo. Y otra cuestión que quería subrayar, que me hicieron escuchar nuevamente fuerte, ¿no? Esto de que el ente y el sueño no piensan, calculan ni juzga, se limita a transformar, ¿no? Y esto de que en el sueño no arma nada original, ni frases originales, ¿no? Ahora, hay un primer tiempo, que vos subrayabas, Marité, del trabajo del sueño, con el establecimiento, así lo dijiste, de las ideas latentes, supongo que es textual de Freud, ¿no? ¿Qué es ese establecimiento de las ideas latentes? Porque no es la transformación. Entonces yo me preguntaba, por ahí leyéndolo un poco con Lacan, que eso se establece en la transformación misma. No es que están las ideas, los pensamientos, y luego el sueño los transforma y nos lo entrega como contenido. Es que la misma transformación establece eso como pensamiento. No preexisten a esa transformación. Por eso el sueño en un punto es creacionista también. Esta es una pregunta también, ¿no? Y una última subrayado, como siempre fue ¿no? Que él habla de deseo de dormir. Cuando Freud establece la cuestión del deseo de dormir, ¿no? Y el sueño como guardián del dormir, pero hablar del deseo, no habla de necesidad. Ya en relación al dormir, no al soñar, al dormir, el soñar viene a cuidar el dormir. Habla de deseo y no de necesidad. Bueno, quería marcar eso que me hicieron escuchar nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero bueno, Marité, Paula, ¿quieren cerrar ustedes, decir algo más? No, me encantó bueno, cómo se fue armando, porque fue como, entre todos fuimos armando esta cuestión de que finalmente este acontecimiento de que cada sueño, sobre todo el sueño que es trabajado en análisis, aparece como un acto en el sentido de que, bueno, es esta producción incansable de lo inconsciente que nos habita y que efectivamente Freud hace como esta división entre lo latente y lo manifiesto, es decir, como modo didáctico de situar los conceptos y el trabajo, pero efectivamente, ¿no? Digamos, uno siempre ubica esta dimensión, digamos, como del habrá sido, ¿no? Es decir, este contenido que aparece, es decir, no hay como un tiempo donde se establece la idea latente y otro donde aparece el contenido manifiesto del sueño, sino que realmente hay una cuestión de esta temporalidad de lo inconsciente que se hace presente en nuestra vida anímica, con el olvido, con el sueño, con el síntoma, ¿no? Es interesante esto del tiempo, ¿no? Y de la temporalidad. Yo me quedé pensando en esto que decíamos, bueno, esta pregunta inicial, ¿no? De por qué este punto, y pensaba que, bueno, que si el sueño defiende al yo, ¿no? y posibilita el dormir, y en relación a esto que traía Estela de los terrores nocturnos en los niños, o de las pesadillas, y cómo el dormir ahí interfiere, o el yo no queda protegido, digamos, de eso que necesita. Pensaba que para soñar tiene que haber yo, entonces, tiene que haber constitución yoica, y me parece que ahí es donde entra la cuestión de la identificación,
¿no? De lo que hace la identificación en ese armado, ¿no? Que bueno, después van a venir otros textos, decíamos con Marité vienen otros textos para seguir trabajando esta cuestión, pero bueno, creo que ahí hay algo que abre en relación a la identificación, porque uno puede ver en los niños cómo cuando no está este armado yoico, el dormir el soñar se hace muy difícil. ¿No? Bueno, nada, esto así, sin entrar en la cuestión de la identificación, pero me parece que introduce a los textos que vienen luego. Bueno. Una sola cosita, porque Cristina, en el chat, Cristina Simpson nos aclaró, acá Cristina nos pone, bueno, yo soy terrible, el trabajo del sueño, porque Arbeit es trabajo. Así que la traducción más acertada del alemán sería la de amor roto. Les digo para socializar, por si no leyeron esto. Gracias, Cristina. Cris. No, de nada. Bueno, seguimos. Esta Estamos viendo palabra que si fuese elaboración sería Ausarbeitung. Claro. Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, al lunes que viene Terminó. un aplauso. Gracias, muy buen trabajo. Gracias.